Shalom, shalom, bienvenidos a este Beit Midrash, a esta casa de estudio, donde la Torá es el tema principal cada día y en cada video. Y cuando hablamos de Torá, estamos hablando de la instrucción, de la enseñanza, de la guía, del manual de operaciones que el Eterno entregó para aquellos que quieren establecer una relación de pacto con Él, de un pacto de gracia, el cual incluye todas las provisiones necesarias para alcanzar su propósito. Así que tenemos un tema importante que les prometí acerca del propósito, el origen de la fiesta de Hanukkah y las implicaciones que tiene para nuestra vida. Así que vayamos al tema. Para hablar de la fiesta de las luces, de la fiesta de la dedicación, como dice el Evangelio, que Yeshua estaba en el pórtico de Salomón durante la fiesta de la dedicación. Tenemos que entender el trasfondo histórico, cómo surge esta celebración, cuáles son los acontecimientos que hacen que esta celebración tenga el efecto que tiene como una celebración en el pueblo de Israel. Y estamos entonces hablando de historia, y la historia hay que mirarla cuidadosamente porque los historiadores muchas veces tratan de darle pinceladas, de incrementar por medio de fábulas para mantener a la audiencia captiva y distorsionan. Tenemos que ser bien cuidadosos cuando vamos a la historia y tratar de recoger diferentes fuentes y tratar de eliminar aquellas que son contradictorias, que van en contra de la mayoría de las fuentes. Y por eso, para que tengamos una realidad histórica en cuanto a cómo surge la fiesta de Hanukkah, podemos ir a la Biblia Jerusalén, la Biblia católica, que contiene los libros apócrifos, y ahí está Primera y Segunda de Macabeo, porque en esos libros tenemos ya una idea. En los libros de Josefo, de Flavio Josefo, el gran historiador judío, pues tenemos también un relato fidedigno, porque muchos historiadores escriben a base de lo que oyen, de las entrevistas, de los estudios, de los análisis que hacen, pero hay historiadores que escriben la historia porque son parte de esa historia, porque están viviendo el momento y así pueden grabar, así pueden escribir de una forma más certera, de una forma más clara y más cierta los acontecimientos que están pasando. Y entonces, pues la fiesta de Hanukkah, que después de que muere Alejandro el Grande, y tenemos que entender que Grecia, que se conoce como la filosofía de Grecia, es el helenismo, y tenemos que entender que cómo nos afecta hoy en día a nosotros los griegos. Cuando Alejandro el Grande, Alejandro Magno muere, se divide su reino entre sus generales y comienza una lucha de poder, porque ningún general quería estar bajo el dominio de otro general que había sido su compañero. Y ahí comienza la lucha del poder, y el gobierno de Siria está en una lucha con Egipto, y eventualmente toma el control de la tierra de Israel, que es lo que nos concierne a nosotros hoy en día. Y tenemos que entender que la asimilación que vino por causa de la filosofía griega hasta el día de hoy, porque los maestros de los romanos eran los filósofos griegos. Cuando Roma toma posesión del cristianismo, cuando Roma crea
un cristianismo que se desliga de sus raíces hebreas, porque recuerden que los creyentes en Yeshua eran espectáculo en el Coliseo. Entendemos que tenían que vivir en las catacumbas, en las cuevas. Pero ¿qué acontece? ¿Qué pasa? Que un día están matando a los creyentes y el próximo día el cristianismo viene a ser la religión del Imperio Romano, porque se desligó de toda relación con ese judaísmo de Yeshua, porque es el judaísmo de Yeshua lo que yo o predico, lo que yo promuevo, lo que yo practico, habiendo pasado por diferentes tipos de religiones, habiendo experimentado el cristianismo en diferentes denominaciones, pero al escudriñar la escritura y al ver el llamado a seguir las pisadas de mi maestro, no tengo otra que practicar el judaísmo que Yeshua practicó, no el judaísmo rabínico de hoy en día, que odia a Mashiach, Yeshua, no el judaísmo, porque había muchas sectas de judaísmo. Pablo mismo en el comienzo de la carta a los Gálatas expresa que todos sabían su proceder. En el judaísmo era miembro de una de las sectas más estrictas y sobrepasaba a todos en cuanto a qué, la obediencia al pacto que el Eterno entregó en el monte Sinaí. No, era celoso con las tradiciones de los ancianos. Y las tradiciones de los ancianos era la ley de los fariseos. Y esa ley de los fariseos que sigue su línea hasta hoy en día en el judaísmo ortodoxo, en el judaísmo hasídico, esa ley de los fariseos que estaba basada en mandamientos de hombre, en la creación de una cerca alrededor de la Torá, con la intención de proteger el mandamiento. Recuerden lo que dijo Kefas, que ustedes conocen como Pedro, cuando fue donde Cornelio, cuando llegó, lo primero que dijo fue: ustedes saben que un judío, en otras palabras, es prohibido para un judío asociarse o comer con gentiles. ¿De dónde viene ese mandamiento? No es de la Torá, es de la tradición de los ancianos, que para proteger a su pueblo dictaban leyes, prohibiciones, que es lo que Yeshua dice: ustedes atan cargas. Esta es una expresión fidedigna cuando le dice a Pedro que le da el poder y la autoridad para atar y desatar. No es como hoy en día que están orando para desatar ángeles como si los ángeles estuvieran atados. Yo llegó un momento en mi vida que pensé, yo dije, en el cielo la cantidad de ataduras que hay es inmensa, porque se estaban atando y desatando bendiciones cuando son términos que tienen que ver con la ley. Atar es prohibir y desatar es permitir. Yeshua le está diciendo a Pedro, porque le dio las llaves a Pedro. ¿Qué significa llaves? Las llaves son algo para abrir. Pedro fue el primero que le llevó el mensaje a los gentiles cuando fue donde Cornelio. Pedro abrió la puerta para que después vinieran una cantidad de apóstoles, de enviados, de Chalías, a llevarle la buena nueva a los creyentes de origen gentil. Y ese tema es un tema que tenemos que estudiarlo cuidadosamente, porque ahí hay un secreto de parte del Eterno que posiblemente va a impactar tu vida cuando te des de cuenta quién tú eres, por qué Raquel estaba llorando por ti. Como dicen que Raquel llora por sus hijos, Raquel lloraba por ti, tú no lo sabías. Posiblemente hasta el día de hoy tú no tienes ninguna asociación en tu corazón con Raquel, con la mujer que Jacob amó, con la madre de Joseph, con la madre de Benjamín. Pero más adelante estaremos tocando esos temas si te interesa. Si te agrada el tema, si le ves algún valor al contenido, por favor suscríbete y compártelo. Y déjame saber por medio del dedito de que te agrada, y si no te agrada también déjamelo saber. Cualquier comentario que tengas, tengo el correo electrónico, abrí una página Mensajero del Pacto, porque esa es mi tarea, hablar del pacto
de ese pacto que Yeshua ratificó. Primero, a los 8 días derramó sangre cuando los circuncidaron, y esa sangre ratificó el pacto. Y luego, como el sacrificio perfecto, también ratificó, selló el pacto eterno, como habla la carta a los Hebreos al final, que dice la sangre del pacto eterno, hablando del sacrificio perfecto y hecho una sola vez y para siempre. Por esa razón tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que está basado en una vida indestructible, no en una genealogía ni en descendencia. Pero sigamos con el tema de Hanukkah y las fiestas de las luces. Cuando se divide el reino, entonces este gobierno sirio que llegó a ser presidido por Antíoco Epífanes, que Epífanes quiere decir amado de los dioses, trata de desconectar el pueblo de Israel de su Dios. Prohíbe la circuncisión, el estudio de la Torá, el Shabbat, un sinnúmero de cosas que identifican al pueblo, las fiestas. Trataba de que el matrimonio no fuera puro, sino que antes de las bodas, bueno, un sinnúmero de cosas que si usted está interesado las debería de estudiar. Si verdaderamente a usted le interesa por qué Yeshua está celebrando la fiesta, y si usted confiesa con sus labios que Él es su Señor, que usted es su discípulo y su seguidor, pues entonces debe de caminar como Él caminaba y hacer las cosas que Él hacía. Por eso Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y acerca de ese texto estoy escribiendo una canción, una alabanza que pronto voy a compartir con ustedes. Y el coro dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo? No es el que dice, sino el que hace, el que camina conmigo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo? Sigamos con el tema de Hanukkah. Así que mis queridos hermanos y amigos, yo estoy alegre de que estén aquí compartiendo en este video. La fiesta de Hanukkah, la intención de Antíoco Epífanes era destruir al pueblo de Israel espiritualmente, destruir esa conexión que tenía Israel con su Dios, prohibiendo todas aquellas cosas que eran esenciales, que eran mandamientos del Eterno, provocando a que profanaran el nombre del Eterno, sacrificando cerdos en el altar. Por eso es que aún hoy día hay muchos creyentes que sacrifican cerdos en el altar de su vida porque han sido mal instruidos, han sido verdaderamente, su camino ha sido plagado de piedras de tropiezo, mayormente por sus dirigentes, por sus pastores, porque la Torá dice que consideres a tu pastor su comportamiento, ¿es obediente a los mandamientos o no? Trata de imponer sus propios mandamientos y sus reglas. Entonces tenemos que hacer, porque estamos hablando de cosas eternas que tienen que ver con la eternidad. Y la escritura es clara, Dios no perdonó a los ángeles, Dios no perdonó a los de Sodoma y de Gomorra, Dios no perdonó a los de la generación de Noa. Pues no podemos vivir con una gracia que es tan y tan distorsionada de la realidad, que pensamos que no importa lo que hagamos, es por fe y es por gracia, no es por nada que hagamos, porque Él lo hizo todo. Yo puedo entonces adoptar la filosofía de los griegos, como dice Rav Shaul, el apóstol Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. La filosofía de los griegos era que la exaltación de lo físico, la fisicultura. Todavía estamos adorando a los dioses del Monte Olimpo porque todavía participamos de las Olimpiadas. Todavía vemos, oh, luchamos, no, ese tiene, no, mira ese cuerpo, mira, wow. Y nos dejamos llevar por las cosas exteriores cuando el mensaje de la Torah es para el alma. En este canal yo quiero proveer un alimento sólido para tu alma, para tu neshama, porque tu cuerpo está decayendo, cada día va decayendo en corrupción,
porque vino del polvo y al polvo ha de regresar. Pero en ti hay una chispa de vida que es eterna y esa es la que yo quiero nutrir con la palabra de vida. Es esa la que yo quiero aquí contigo, que estudiemos juntos y que nuestra alma se fortalezca, que nuestro hombre interior, que tu mujer interior se fortalezca y crezca cada día en la gracia y en el conocimiento de aquel que te dio la vida y te ha dado la promesa de la vida eterna si tú la recibes, si tú la aceptas. Pues entonces, después de esa lucha, porque te mencionan a los macabeos, y los macabeos, no era el nombre de ellos, por eso estaba Judá el macabeo, pero eso es una expresión que contiene las primeras 4 letras. Cuando el pueblo sale de Egipto, después de haber visto la manifestación del poder del único Dios que peleó y derrotó a todos los dioses egipcios, cuando ellos vieron que aún con su incredulidad abrió el mar y los libró y con sus propios ojos vieron a sus enemigos en el agua, los vieron. Ellos destruían a los niños judíos uno por uno en el río de Egipto, pero Hashem los destruyó a todos en el mar muerto, en el mar rojo. So, podemos ver que allí ellos comenzaron a cantar. Y la expresión de los macabeos es el acróstico de estas 4 letras que significa Mika Moja Beilín Adonai, Mika Moja. En otras palabras, ¿quién es como tú, oh Dios, entre los dioses, magnífico en santidad? En otras palabras, ellos adoptaron un nombre que le daba la gloria al Eterno. Por eso, ellos siendo pocos, derrotaron a un ejército. Por eso, ellos siendo los débiles, derrotaron a los fuertes, a los que estaban entrenados como soldados, a aquellos que fueron a las mejores academias donde les enseñaban a matar de la forma más eficiente. Ellos, simplemente con poner su confianza y declarar mi camoja Beilín Adonai, ¿quién es como tú, oh Dios? Si a ti se te enfrenta un problema en tu vida y tú crees de corazón, pero no con labio, porque creer de boca no tiene ningún significado, sino con tus acciones. Es como el amor. El amor no es lo que se dice, el amor es lo que se hace. El verdadero amor hace. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. No dice que dijo, no dice que cantó, no dice que expresó, dio, hizo algo. Dio a su Hijo unigénito. En otras palabras, cuando esos pocos vencieron a los muchos, cuando derrotaron al ejército que estaba tratando de destruirlos espiritualmente, de la misma forma que en el libro de Esther estaban tratando de destruirlos físicamente, y de ahí surge la fiesta de Purim, donde se recuerda esa liberación, ese acto poderoso que el Eterno hizo para con su pueblo. Cuando terminan, entonces van a limpiar el templo, van a consagrar el templo. Los sacerdotes comienzan su proceso de purificación. Y cuando ya limpian el templo y cuando ya están listos para encender la menorá, cuando ya sacan toda esa mundicia de los cerdos que habían sacrificado en el altar, que contaminan, porque todo lo que el Eterno nos ha mandado tiene un propósito para la santificación. Por eso es necesario renovar nuestra mente. Hay que renovar el entendimiento para comprender cuál es la buena voluntad del Eterno, que es perfecta, buena y agradable. Sin la renovación de tu entendimiento, de tu mente, sin tú buscar de corazón que la mente del Mashiach, esa mentalidad que tenía el Mashiach de hacer la voluntad del Padre, porque yo amo al Padre, hago lo que él dice. Oh, no, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Yo hablo, las palabras no son mías, son las palabras que Él me dio para que hablara. Todas las cosas que el Mashiach hacía era para la gloria y la honra del Padre. Dice que todas rodillas se doblará y confesará que Yeshua HaMashiach es Adón. ¿Para qué? ¿Para su propia gloria? ¿Para exaltarse a sí mismo? No, dice para gloria y honra del Padre, del Todopoderoso. Cuando ellos van a encender la menorá, y recuerden que estamos celebrando
la fiesta de Hanukkah, que son 8 días, pero la Hanukkah tiene 9 velas. Entonces, cuando van a encenderla, solamente había un recipiente con el sello del sumo sacerdote, porque el aceite para el candelabro, para la menorá, tenía que ser de la primera gota, tenía que ser supervisado por los sacerdotes, porque era la primicia, era lo mejor, era lo primero, lo más puro para el Eterno. Y entonces no había solamente aceite para un día, y encendieron el candelabro, encendieron la menorá y se fueron a preparar más aceite, y ese envase daba solamente para un día. Pero cuando regresan a los 8 días, todavía el candelabro estaba encendido. Es como un mensaje de parte del Eterno, que estaba aceptando esa rededicación del templo, que había visto su esfuerzo, que había escuchado su clamor, sus oraciones. Como le dijo a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. En otras palabras, y por eso nosotros honramos 8 días, separamos 8 días para darle gloria y honra al Eterno y celebrar lo que hizo por nuestro pueblo en ese tiempo y en esa época, porque Él no cambia, Él sigue haciendo milagros cada día en nuestras vidas. Lo que pasa es que estamos tan ocupados, estamos tan envueltos en la rutina, que no nos detenemos para darle gracias al Eterno. Solamente lo buscamos cuando estamos enfermos, pero no nos detenemos para darle gracias porque estamos en salud. No clamamos y lloramos, ayunamos, vamos a los servicios de retiro cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando las deudas nos tratan de ahogar, pero no nos detenemos para darle gracias a Dios porque estamos saciados. No nos detenemos para darle gracias a Dios porque no hay necesidad, sino que somos de bendición. Y tenemos que entender que tenemos que ser agradecidos al Eterno por todo. Y en esta fiesta encendemos esas luces, pero hay revelación mucho más profunda si tú abres tu corazón para recibirla. Porque el mismo Yeshua dijo, si destruyes este templo, en 3 días lo levantaré. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas esas expresiones de Yeshua era comparándose con el templo. Y en el templo estaba la menorá, y Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. En el templo estaban los panes de la preposición, y Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. So, si te interesa que sigamos estudiando acerca de cómo Yeshua está representado en el templo, de cómo Yeshua ahora oficia como Cohen Hagadol según el orden de Melquisedec e intercede por nosotros. Muchas personas piensan que está orando por nosotros. Tenemos que estudiar la escritura para ver qué significa que intercede por nosotros como Cohen Hagadol. Nosotros estamos bajo un sacerdocio. Si es que tú te mantienes en ese orden, si es que tú sigues las reglas de ese sacerdocio para acercarte a lo sagrado, para acercarte a lo santo, no de una forma inmunda. Miren la mujer con el flujo de sangre. Ustedes no tienen idea del sufrimiento que había en el corazón de esa mujer. Por tantos años estaba distanciada de lo sagrado, no se podía acercar a las cosas divinas por su condición. Pero ahí hay un mensaje para nosotros, ahí hay un mensaje que pronto, si el Eterno así lo permite, vamos a estar compartiéndolo. So, te invito a que te suscribas, te invito a que me ayudes con tus oraciones. Estoy desarrollando la página para que sea de bendición, para que puedas ir a la página, puedas ir a los videos y puedas recibir palabras de vida, porque es lo que comparto contigo, palabras de vida. No quiero mi opinión, no quiero añadirle cosas que tienen que ver con el pensamiento. Yo pienso esto, yo pienso aquello, no. Lo que yo pienso no es importante, es lo que él dice, es lo que está escrito, como dijo Yeshua, escrito está, no solo de pan vive el hombre, escrito está, solo a Dios adorarás. So, la fiesta de Hanukkah tiene que ver con la rededicación del templo, cuando ellos por amor al Eterno lucharon hasta la muerte, lucharon con los muchos, con los poderosos, en contra de la opinión pública, en contra, porque le digo, habían en Israel 27 ciudades griegas.
Algunos judíos sacaban piel de otras partes del cuerpo para reconstruir su circuncisión, para poder entrar a los gimnasios, porque en los gimnasios había que entrar desnudo, porque ahí estaba la clase alta. Y para evitar que vinieran asesinos con cuchillos o con un tipo de arma escondido, pues entonces servía un doble propósito, que era la adoración del cuerpo, del físico humano, de la musculatura, de invertir tiempo y esfuerzo en desarrollar el cuerpo para que se vea como un cuerpo de playa, como dicen, pero no para desarrollar lo que vale del cuerpo. Yeshua dijo que el cuerpo es más importante que el vestido. Yeshua está explicando un principio que es necesario entender. Y cuando él dice que el cuerpo es más que, en otras palabras, que el alma, está hablando de diferentes dimensiones, está hablando de diferentes coberturas, cosas que están cubriendo una realidad que es más importante que la visible, que la que se puede palpar. Así que la fiesta de Hanukkah tiene que ver con la dedicación del templo, pero tiene que ver con Yeshua directamente y en una forma bien profunda, porque Él es la luz del mundo y Él llamó a sus discípulos a que fueran la luz del mundo. ¿Cómo? Haciendo buenas obras para que los hombres glorificaran a Dios. Si todo lo que tú haces en tu vida es para que los hombres le den la gloria y la honra a Dios, tú eres luz. Si cuando tú das, si cuando tú ayudas, el propósito es que las personas se tornen al Eterno y le digan gracias, Señor, por este hermano, gracias, Señor, por esta hermana que desinteresadamente me tendió la mano, porque dice la palabra que al pobre da, a Dios presta. En otras palabras, cuando le damos al necesitado, cuando le damos a aquel que nos encontramos con una necesidad, no hacemos un culto de oración para que el Señor le provea el dinero que necesita para que le pongan la luz eléctrica. No, si tienes con qué pagarle la luz eléctrica, págale la luz eléctrica. Por eso cuando los fariseos le preguntaron a Yeshua, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Yeshua le dijo, y quebrantan la tradición de los ancianos. ¿Cuál fue la contesta? Porque ustedes con su tradición quebrantan los mandamientos de Dios, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes dicen, y esa es la clave, Dios dice una cosa, el hombre dice otra, pero verdaderamente es por medio de la obediencia que nosotros podemos generar en nosotros esa energía de luz y ser de bendición a las vidas. Es por medio del servicio, de la sumisión, de humillarnos bajo su mano poderosa, que es su palabra, que es su mandamiento, y así alcanzar no solamente el propósito para nuestras vidas, sino el que se propague el mensaje del Evangelio de paz, del mensaje de Yeshua HaMashiach. Que el Eterno te bendiga y que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te haga una invitación para que te tornes a las fiestas porque tienen un significado que tiene que ver con el pasado, que nos implica, nos afecta a nosotros hoy en el presente, pero tiene también un contexto para el futuro, profético, algo que estamos ensayando que ha de manifestarse en el futuro, algo grandioso, algo espectacular. So, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que todas las cosas te salgan bien y que siempre haya en tu boca una acción de gracia, una alabanza para aquel que hizo todas las cosas, para aquel que puso en ti su imagen, para aquel que dio a su hijo por ti, para aquel que hace que el sol salga todos los días para que tú puedas vivir, que te da no solamente el oxígeno, el agua, sino que abre sus manos y te sacia con todo su bien. Gracias y shalom, shalom. Será hasta la próxima.